déjame preguntarte algo personal. ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste por la mañana y tus ojos se sentían completamente claros? Sin niebla, sin arena, sin entrecerrar los ojos para leer la hora antes de poder distinguir los números. Para muchas personas que ven esto, esa sensación ha ido desapareciendo poco a poco. Tal vez ocurrió tan gradualmente que apenas lo notaste. Un año estabas leyendo el periódico sin gafas, luego las necesitaste. Luego, incluso con gafas, las palabras seguían un poco borrosas. Luego, los faros de noche empezaron a dejar esas manchas brillantes en tu parabrisas. Luego, las caras al otro lado de la mesa de cena se volvieron un poco más difíciles de distinguir. Aquí está lo que nadie te dice sobre esa progresión. No es solo la edad. No es solo el desgaste. Progresión del daño ocular. Según el National Eye Institute, para cuando la mayoría de los adultos mayores de 65 notan cambios significativos en la visión, el daño celular dentro del ojo ya ha estado acumulándose silenciosamente durante años, a veces décadas. Y la ventana en la que tienes más oportunidad de ralentizar ese daño no es durante el día cuando estás activo y tus ojos trabajan bajo tensión, sino por la noche mientras duermes. Ahí es cuando tus células fotorreceptoras intentan reconstruirse. Ahí es cuando tu retina elimina los desechos oxidativos. Ahí es cuando tu nervio óptico intenta recuperarse de todo lo que el día le lanzó. Pero aquí está el problema. Nutrición nocturna insuficiente. La mayoría de las personas se acuestan con los ojos nutricionalmente desnutridos. Han cenado hace 2 horas. Su azúcar en sangre fluctúa, y los antioxidantes específicos, compuestos antiinflamatorios y nutrientes microvasculares que el tejido ocular desesperadamente necesita para la reparación nocturna simplemente no están ahí. Así que la reparación es incompleta noche tras noche, año tras año. Y aquí está lo que lo empeora. Un estudio landmark en el Journal of Clinical Investigation encontró que el estrés oxidativo en la retina es significativamente más pronunciado entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, la ventana exacta en la que tus ojos hacen la mayor parte del trabajo de reparación. Déjame decírtelo de otra forma y con más detalle, lo que circula por tu sangre en esas horas nocturnas decide que también se reparan tus ojos mientras duermes. No es solo descansar y dormir, sino qué tipo de combustible celular tienes disponible cuando tu retina está en su fase más intensa de limpieza y reconstrucción. Ahora bien, te voy a revelar exactamente qué fruta encabeza este grupo, y es probable que su nombre no sea el que circula en los titulares de las redes sociales hoy en día. No es el superfruto más fotogénico ni el favorito de las influencers, es algo más discreto, más clásico, pero con una base científica que se remonta casi a 3 décadas. Aún así, muchos médicos no han hecho el vínculo entre esos estudios y la salud visual diaria de sus pacientes. Antes de revelarla, déjame explicarte con más claridad contra qué estamos realmente luchando. Porque si entiendes bien el problema, lo que te voy a decir después cobrará mucho más sentido. Bienvenido a Vivir tu mejor versión. Somos un grupo dedicado, durante más de 20 años, a trabajar con adultos mayores, deportistas, personas con un trabajo común en el campo de la medicina preventiva e integrativa, es decir, combinando conocimientos de medicina tradicional, cambios de estilo de vida y enfoques nutricionales para frenar o retrasar el deterioro relacionado con la edad. Ahora conversaremos sobre declive del tejido ocular y cómo evitarlo desde tu juventud, cómo la retina, el nervio óptico, el cristalino y el humor vítreo se van transformando con el tiempo, y qué tan lejos puede llegar la nutrición en la protección de estos procesos. 38. Hoy te voy a guiar a través de 7 frutas específicas, seleccionadas no por moda, sino por la calidad de la investigación científica y la especificidad de sus efectos sobre el tejido ocular. Cada una de ellas ha sido estudiada en contextos que van desde modelos celulares hasta estudios observacionales en humanos, y en mi clínica las recomiendo a mis pacientes como parte de una rutina nocturna pensada para apoyar la visión. Pero no solo te diré qué fruta comer, sino cómo y cuándo consumirla para que tus ojos saquen el máximo provecho, tipo de porción, temperatura, combinación con grasa saludable, y frecuencia. Porque no basta con comer sano, hay que hacerlo de forma estratégica, sincronizada con el ritmo de reparación nocturna de la retina. Antes de seguir, una nota crucial, todo lo que estoy compartiendo aquí es material educativo y basado en investigaciones publicadas. No pretende ser un sustituto del consejo,
diagnóstico o tratamiento de un médico oftalmólogo o de un profesional de la salud ocular. La visión es demasiado valiosa como para manejarla solo con información encontrada en Internet. Si notas cambios persistentes en tu visión, borrosidad, manchas, halos, pérdida de campo visual, dificultad para ver de noche, es imprescindible que consultes a un especialista licenciado. Disfruta de lo que comparto, pero usa esta información como complemento, no como reemplazo, de un seguimiento médico adecuado. Melón, la fruta, invisiblemente poderosa. Llegamos al séptimo lugar, el melón cantalupo. Es uno de esos alimentos que casi nunca aparece en las listas de superalimento ocular. No es exótico como el pitahaya, ni suena tan vanguardista como el acai, y tampoco tiene el mismo efecto wow antioxidante que se le atribuye a los arándanos. Pero cuando miras la bioquímica específica de la reparación ocular nocturna, el cantalupo se gana un lugar muy serio en esta lista. Y si tienes más de 60 años, su importancia puede ser incluso mayor de lo que imaginas. El problema que ayuda a resolver. El cantalupo está especialmente dirigido a dos cosas. La pérdida de visión nocturna, dificultad para ver en poca luz. La mala adaptación a la oscuridad, es decir, esa sensación de ciego momentáneo, cuando sales de un lugar muy iluminado a uno más oscuro. Seguramente te ha pasado. Sales de una habitación muy brillante a un pasillo semioscuro y durante varios segundos apenas distinguís siluetas. O conduces al atardecer entre el día y la noche y todo parece un poco difuso, sin que las imágenes se enfoquen del todo. Ese lapso de adaptación no es solo incómodo, es un indicador de que tus células bastón, las que te permiten ver en condiciones de poca luz, no están funcionando con la eficiencia de antes. En el centro de todo esto está una molécula clave. La rodopsina es el pigmento visual presente en las células bastón y es esencial para la visión crepuscular y nocturna. Si la retina no mantiene reservas adecuadas de rodopsina, tardas más en adaptarte a la oscuridad, ves menos nítido en la penumbra y experimentas esa sensación de niebla en situaciones de poca luz. ¿Qué lleva el cantalupo? El cantalupo destaca por ser una de las fuentes más densas de betacaroteno que puedes encontrar en una tienda de comestibles común. El betacaroteno es un caroteno precursor de la vitamina A, que tu cuerpo convierte en la forma que realmente usa la retina para producir rodopsina. Una sola taza de cantalupo aporta más del 100% de la ingesta diaria recomendada de betacaroteno y como esta molécula es soluble en grasa, su absorción mejora muchísimo si se consume junto con una pequeña fuente de grasa saludable, por ejemplo, unas almendras, nueces o un poco de aguacate. Además de su contenido de betacaroteno, el cantalupo también aporta una cantidad significativa de zeaxantina, uno de los dos carotenoides que se concentran en la mácula, la zona central de alta resolución de tu retina. Aunque no es tan concentrado como otras frutas en este aspecto, su presencia es importante porque refuerza la capa de protección de la retina frente a la luz y al estrés oxidativo. Investigación detrás del cantalupo. Varios trabajos publicados en la última década han relacionado la ingesta habitual de betacaroteno, especialmente en adultos mayores de 60 años, con una menor progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. Una revisión de 2022, publicada en el journal Nutrients, mostró que una mayor ingesta dietética de betacaroteno proveniente de alimentos reales, no solo de suplementos, se asocia con una disminución más lenta del deterioro de la visión central. Además, se observó que la biodisponibilidad del betacaroteno es mayor cuando se consume en la fruta completa, sobre todo si se acompaña de grasa, que facilita la absorción intestinal. Esto significa que no solo importa cuánto beta caroteno tomas, sino cómo lo tomas.
Comer una porción de cantalupo bien maduro junto con una pequeña cantidad de grasa te permite que tu organismo aproveche mucho mejor ese nutriente en lugar de eliminarlo sin usarlo. ¿Cómo usar el cantalupo de forma estratégica? En mi práctica recomiendo a mis pacientes una taza de cantalupo maduro a temperatura ambiente aproximadamente 60 minutos antes de acostarse. Combinarlo con 4 a 6 almendras crudas o una pequeña porción de aguacate para que la grasa desbloquee la absorción de betacaroteno y zeaxantina. Seleccionarlo cuidadosamente. Elige un melón que huela dulce por fuera. Ese aroma es un indicador de que ha alcanzado su máximo desarrollo de azúcar y correlacionado de su pico de betacaroteno. Evitar el cantalupo aún verde o muy pálido, porque su contenido de betacaroteno es mucho más bajo y su digestión puede ser más pesada. Cuando se consume de forma consistente, el cantalupo no solo ayuda a reforzar la visión nocturna, sino que también apoya la salud global de la retina, especialmente en adultos mayores que ya están en un rango de edad donde el estrés oxidativo, la pérdida de rodopsina y la opacidad macular comienzan a representar un riesgo real. El cantalupo resulta especialmente valioso porque la síntesis de rodopsina, ese pigmento esencial para ver en poca luz, depende de manera muy directa de la vitamina A. De hecho, casi ningún otro nutriente influye tanto en este proceso como la vitamina A y sus precursores. El cantalupo es una de las fuentes más ricas y accesibles de beta-caroteno, el compuesto vegetal que tu organismo convierte en vitamina A cuando lo consume. En una tienda de comestibles normal, pocas frutas llegan a rivalizar con la concentración de beta-caroteno que ofrece este melón. Una sola taza de cantalupo ya aporta más del 100% de la ingesta diaria recomendada de beta-caroteno, lo que lo convierte en un alimento muy potente si se utiliza de forma inteligente. Pero aquí entra un detalle clave. El momento y la forma en que lo consumes condicionan totalmente su efectividad. El betacaroteno es un compuesto soluble en grasa, lo que significa que, si lo comes solo, sin grasa asociada, tu cuerpo apenas logra absorberlo. En cambio, cuando se toma por la noche junto con una pequeña cantidad de grasa saludable, por ejemplo, unas nueces, semillas o un poco de aguacate, ese betacaroteno pasa de manera más lenta y constante al torrente sanguíneo, justo cuando tus células fotorreceptoras están en pleno proceso de reconstrucción y síntesis de rodopsina. Además, el cantalupo también contiene zeaxantina, uno de los dos carotenoides que se concentran específicamente en la mácula, la zona central de alta resolución de la retina. Aunque no es tan rico en zeaxantina como otras frutas, su presencia es significativa y bien biodisponible, lo que refuerza la protección de la retina frente al estrés oxidativo y la luz intensa. Desde el punto de vista científico, la evidencia es muy clara. Una revisión publicada en Nutrients en 2022 mostró que, en adultos mayores de 60 años, una mayor ingesta dietética de betacaroteno se asocia con una progresión más lenta de la degeneración macular relacionada con la edad. En otras palabras, mientras más betacaroteno toman a través de la dieta, más lentamente se deteriora su visión central. Además, el estudio subrayó que la biodisponibilidad de la vitamina A partir de la fruta entera es mayor que la obtenida de suplementos aislados, especialmente cuando se consume acompañada de grasa. En la práctica clínica, esto se traduce en una recomendación muy concreta. Una taza de cantalupo maduro, a temperatura ambiente, aproximadamente 60 minutos antes de acostarte. Para que realmente valga la pena, conviene combinarlo con 4 a 6 almendras crudas o una pequeña porción de aguacate, de modo que la grasa ayude a que absorbas casi el 90 a 100% del betacaroteno disponible, frente al apenas 10% que se aprovecharía si se consume solo. Un consejo práctico. Elige siempre un cantalupo que huela dulce por fuera.
Ese aroma es un indicador de que el fruto alcanzó su máximo desarrollo de azúcar y, por ende, un pico de betacaroteno. En cambio, el cantalupo aún verde o muy pálido contiene niveles mucho más bajos de este nutriente y su digestión puede ser más lenta y pesada. Por eso, merece la pena invertir unos segundos en escoger un melón bien maduro, fragante y jugoso, y dejar de lado aquellos que no desperten ni siquiera un ligero olor dulce. La granada ocupa el sexto lugar, y no solo es una fruta bonita, sino un verdadero restaurador de la microcirculación ocular, llamémosla así, el alimento de los vasos sanguíneos de la retina. Si alguna vez te han dicho que tus ojos se ven ligeramente enrojecidos, aunque el oftalmólogo haya dicho que no hay problema, o si notas una sensación de presión sorda e incómoda detrás de los ojos, sobre todo hacia el final del día, presta mucha atención a esta parte. Lo que aquí se está tratando es la disfunción microvascular retinal, un término clínico que en lenguaje sencillo quiere decir que los diminutos vasos sanguíneos que alimentan la retina están perdiendo funcionalidad. Estos capilares son de los más pequeños del cuerpo humano y están expuestos constantemente a tres grandes agresores: estrés oxidativo, inflamación crónica y fluctuaciones de azúcar en sangre. Cuando se vuelven rígidos, se estrechan o se vuelven menos elásticos, la entrega de oxígeno y nutrientes a las células fotorreceptoras se ve comprometida. Eso se traduce en fatiga ocular constante, sensación de visión algo borrosa o nublada, y con el tiempo, en una pérdida acelerada de neuronas, retinian, punto que cis. No es solo un detalle estético, es un cambio funcional silencioso que puede afectar la calidad de tu visión de forma progresiva. Las semillas de granada, o más bien sus arilos, que incluyen la parte jugosa y la semilla dentro, son algo muy especial. Raramente aparecen otros alimentos naturales con un perfil tan único. En ellas se concentran compuestos llamados punicalaginas y ácido punícico, moléculas que casi no se encuentran en ninguna otra fuente alimentaria de forma natural. Las punicalaginas son antioxidantes extremadamente potentes. Cuando el sistema digestivo, junto con la microbiota intestinal, las metaboliza, se generan compuestos llamados urolitinas, que han demostrado efectos interesantes sobre la función mitocondrial de las células, incluyendo las de la retina. Los fotorreceptores son de las células más exigentes del cuerpo en términos de energía. Consumen más oxígeno por gramo de tejido que casi cualquier otro órgano. Mantener sus mitocondrias funcionando con eficiencia es clave para que tu visión sea nítida, estable y menos fatigable. Un estudio de 2021 publicado en Free Radical Biology and Medicine mostró que la urolitina A, un metabolito principal derivado de la granada, aumentó la supervivencia y la función de las células ganglionares retinianas bajo condiciones de estrés oxidativo. Esto es especialmente relevante porque esas células están directamente implicadas en el glaucoma y en la degeneración del nervio óptico. Por otro lado, un ensayo clínico publicado en el Journal of Nutritional Science demostró que el consumo regular de granada entera o jugo de granada mejoró de forma significativa la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial, un indicador clásico de la salud vascular. Ese parámetro es directamente extrapolable a la microcirculación ocular, es decir, a cómo de bien se alimentan los vasos sanguíneos pequeños, incluyendo los de la retina. En términos prácticos, esto se traduce en mejor flujo de sangre, mayor oxigenación y menos daño progresivo por mala circulación. En mi práctica recomiendo 3 a 4 cucharadas de arilos de granada fresca, la parte de la fruta que contiene la semilla, tomados aproximadamente 45 minutos antes de acostarte. Es importante comértelos enteros, incluyendo la semilla, porque ahí están muchos de los compuestos más valiosos. Y, como con el cantalupo, combinarlos con una pequeña fuente de grasa saludable, unas nueces, semillas o un poco de aceite de oliva ligero, mejora la absorción de ciertos compuestos y refuerza su efecto antioxidante y vascular. Si la granada fresca está fuera de temporada, un jugo de granada 100% natural, sin azúcares añadidos, sin cócteles ni mezclas, puede ser una buena alternativa. Sin embargo,
te recomiendo limitarlo a máximo 4 onzas, alrededor de 120 mililitros, por la noche, porque más cantidad puede provocar un pico de azúcar en sangre que, en lugar de apoyar la microcirculación, la puede perturbar. La idea es que la granada actúe como un tonificador vascular nocturno, no como un disparador de azúcar. Pasando ahora al mango maduro, que ocupa el quinto lugar, este alimento entra por la puerta de un proceso muy poco conocido, pero devastador: la glicación. Quizás es la primera vez que escuchas este término, pero es una de las vías de daño que más influye en el envejecimiento de tus ojos, y lo hace de forma silenciosa. La mayoría de la gente piensa que el deterioro de la visión se debe solo a la luz solar, al tiempo frente a pantallas o a la genética, pero en realidad hay un fenómeno químico que se activa especialmente por la noche y tiene muy poco que ver con esos factores. La glicación ocurre cuando el exceso de glucosa en sangre se une a las proteínas que forman el tejido ocular, sobre todo en el cristalino y la retina. Con el tiempo, estas uniones generan unos compuestos llamados productos finales de glicación avanzada, AGEs. El nombre es muy significativo. Estos compuestos aceleran el envejecimiento de los tejidos porque congelan las proteínas, las hacen más rígidas y menos funcionales. En el cristalino, los AGEs provocan una nubosidad progresiva, que es, de forma simplificada, la etapa inicial de las cataratas. En la retina, endurecen la arquitectura, reducen la flexibilidad de los vasos sanguíneos, empeoran la circulación y disminuyen la agudeza de la visión central. El problema se vuelve aún más relevante por un detalle fisiológico. El azúcar en sangre suele fluctuar con más intensidad en las horas posteriores a la última comida, y muchos de esos picos oportunos ocurren precisamente durante la noche, mientras duermes. En ese contexto, la glicación es especialmente activa. No es un daño que se ve de pronto, sino que se va acumulando en el tejido, como una película de endurecimiento lento que se oscurece con el tiempo y finalmente se manifiesta en pérdida de nitidez, sensación de visión velada y mayor riesgo de cataratas y degeneración macular. El mango maduro entra en escena como un guardián silencioso contra la glicación, uno de los procesos más silenciosos pero destructivos en el deterioro visual. La mayoría de las personas asocia el daño ocular con la luz del sol, con el uso prolongado de pantallas o con la genética, pero hay una vía química que se mueve en la sombra: la glicación, una reacción que ocurre con más intensidad por la noche, justo cuando tu cuerpo debería estar recuperándose. En términos sencillos, la glicación es el resultado de que el exceso de glucosa en sangre se une a las proteínas del tejido ocular, especialmente en el cristalino y la retina. Con el tiempo, estas uniones crean unos compuestos llamados AGEs, productos finales de glicación avanzada, que literalmente envejecen los tejidos, haciendo que las proteínas se vuelvan más rígidas y menos funcionales. En el cristalino, esto se traduce en una nubosidad progresiva, que es la etapa inicial de las cataratas. En la retina, el endurecimiento de la estructura y la disminución de la flexibilidad vascular reducen la circulación y empeoran la visión central. Y como el azúcar en sangre suele fluctuar con más intensidad horas después de tu última comida, y muchas veces justo durante la noche, la glicación se vuelve especialmente activa mientras duermes. Dentro de la pulpa del mango maduro se encuentra una molécula llamada mangiferina, una xantona cíclica natural, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias muy potentes. La mangiferina actúa por múltiples vías. Inhibe la formación de AGEs, bloqueando el proceso mismo de glicación. Reduce la inflamación que estos compuestos desencadenan, lo que protege la retina y el cristalino. Apoya a los riñones en la eliminación de proteínas glicadas del torrente sanguíneo, evitando que se acumulen. Además de la mangiferina, el mango es rico en beta-criptoxantina, un carotenoide menos conocido pero que se ha relacionado específicamente con protección frente a la opacidad del cristalino en adultos mayores. Numerosos estudios han demostrado que una mayor ingesta de este nutriente se asocia con menor riesgo de cataratas relacionadas con la edad.
lo que lo convierte en un aliado estratégico para cuidar la salud ocular a largo plazo. En la práctica, se recomienda media taza de mango fresco maduro, consumida unos 90 minutos antes de acostarte, evitando versiones secas o jugos concentrados que puedan alterar el azúcar en sangre. Es importante que el mango esté maduro, ya que las variedades verdes son más almidonadas y contienen compuestos que dificultan la digestión y la absorción de nutrientes. Un consejo clave: añadir una pizca de pimienta negra sobre el mango, porque contiene piperina, una sustancia que puede aumentar la biodisponibilidad de los carotenoides hasta en un 20%, haciendo que tu cuerpo aproveche mejor cada porción. Las cerezas ácidas entran en escena como el puente perfecto entre sueño y salud ocular. La relación entre estos dos aspectos no es casual, sino profundamente bioquímica. La retina, uno de los tejidos con mayor consumo de oxígeno del cuerpo, genera grandes cantidades de subproductos oxidativos durante el día, y su limpieza ocurre en la noche, precisamente en la ventana de reparación y desintoxicación celular. La melatonina, hormonalmente asociada al sueño, también actúa en la retina como un potente antioxidante, protegiendo el ADN de las células fotorreceptoras del daño oxidativo. Las cerezas ácidas destacan porque contienen entre 13 y 160 nanogramos de melatonina por gramo, una cantidad significativamente mayor que las cerezas dulces. Además, aportan antocianinas como cianidina 3-glucósido y cianidina 3-rutinosida, que protegen las células pigmentadas de la retina frente al daño causado por la luz intensa. Varios estudios han demostrado que el consumo de jugo de cerezas ácidas aumenta el tiempo total de sueño y los niveles de melatonina en adultos mayores, mejorando la calidad del sueño y la capacidad de la retina para recuperarse durante la noche. Se recomienda consumir 8 a 12 cerezas frescas o 4 onzas de jugo 100% sin azúcar, unos 60 minutos antes de dormir. Si las cerezas frescas no están disponibles, las versiones congeladas conservan más del 90% de la melatonina, siempre que se consuman de forma moderada. Las moras son conocidas por su alto contenido de resveratrol, un polifenol que también se encuentra en el vino tinto, pero en las moras su biodisponibilidad es mayor. Este compuesto cruza las barreras sanguíneas con eficiencia, llegando a la retina y al nervio óptico, donde ayuda a prevenir la muerte programada de células ganglionares retinianas, un proceso central en el desarrollo del glaucoma. Dado que estas neuronas no se regeneran, su protección es clave. Numerosos estudios han demostrado que el consumo regular de moras reduce la apoptosis celular y está asociado con menor progresión del glaucoma. Para maximizar todos estos beneficios, es importante seguir unas reglas clave. Combinar la fruta con una fuente de grasa saludable para mejorar la absorción, evitar lácteos 90 minutos antes, mantener la fruta a temperatura ambiente y consumirla de forma consistente durante 4 a 12 semanas. Esto sincroniza los nutrientes con la ventana de reparación nocturna, potenciando la claridad visual, la independencia y la confianza en tu capacidad de ver bien. Únete a nosotros. Valoramos profundamente tu participación. Comparte tu experiencia en la sección de comentarios.